breve semblanza de su carrera. María Teresa Galaz Juárez es doctora en Letras Clásicas por la UNAM, profesora de asignatura en el área de griego y literatura griega. Es investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas desde 1982. Ha participado en los proyectos Oradores Áticos del primer periodo y Retórica, Filosofía y Política, dirigidos ambos por la muy bien recordada doctora Paola Vianello. Asimismo, participó en el proyecto Bitácora de Retórica dirigido por la doctora Elena Beristain. Tanto Paola Vianello como Elena Beristain fueron profesoras muy reconocidas y siguen siendo, aunque ya no están en este mundo, pero siguen estando con su obra. Fueron muy reconocidas en el instituto y fuera de él. La línea de investigación de la doctora Galaz es la mujer en Grecia, desde el punto de vista de la sociedad, la religión y el teatro en la comedia de Aristófanes. Otros temas que le interesan son el helenismo en la cultura mexicana y los discursos del orador Iseo. Fue secretaria de redacción de la revista Novatelus entre los años 2006 al 2010. Desde 2012 ha coordinado el curso y el ciclo de conferencias Mujeres emblemáticas en la literatura y en la historia, en los cuales ha reunido como ponentes a investigadores de los centros que conforman el Instituto de Investigaciones Filológicas. Así hemos escuchado temas de la mujer en Grecia y en Roma, por supuesto que son nuestros temas, pero también la mujer en la India, en la cultura musulmana, en la Edad Media, en la época novohispana, que recuerdo que ella participó en alguno de estos eventos, y de la mujer en la actualidad y en varias épocas de la historia, de la literatura. Ha publicado libros colectivos y artículos y capítulos de libros en revistas especializadas. Asimismo, ha impartido ponencias y conferencias en eventos académicos nacionales e internacionales. Actualmente es nuestra coordinadora del Centro de Estudios Clásicos de Filológicas. Algunas de sus publicaciones, les menciono algunas. Ya saben ustedes que tenemos en nuestra página de Filológicas una semblanza de todos los que trabajamos ahí, así que ahí también pueden encontrar más datos de Tere y más bibliografía. Algunos artículos que anoté fue algunas notas sobre la herencia en Atenas publicada en Novatelus. La importancia de la mujer en la primera religión griega. Esto es en un libro colectivo que también publicado en Filológicas. Otro que anoté es representación y significado de ciertas comidas según Aristófanes, en un libro colectivo que habla de comidas en la antigüedad. Los esclavos en la obra del orador Iseo. Es otro tema interesante que lo presentó en un coloquio del Grupo Internacional de Investigación sobre Esclavos en la Antigüedad, GIREA, por sus siglas en francés. No le quito más el tiempo a Tere. Antes, quiero agradecer a los asistentes que me llamó ahora la atención, que pidieron el link para estar aquí presentes. Y fíjense, nos visita de Uruguay, de Córdoba, Argentina, de Maracay, Venezuela, de Lima y de la UNAM, por supuesto, y una chica que me dice que vive en Cuautla. Así que, y a todos los nuevos que están este día, que pidieron el link, bienvenidos. Y muchas gracias, Tere, por haber aceptado. Y te doy la palabra. El título de su presentación es La mujer en el derecho ático. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la invitación a participar en este seminario y a participar con una conferencia. Bueno, voy a comenzar. Mi tema es la mujer en el derecho ático. Introducción. Hablar de la mujer en el derecho ático como fórmula nos resulta provechoso, puesto que enmarca un tema de por sí difícil, que es delimitar la situación de la mujer en Grecia
de acuerdo con sus diferentes etapas históricas y distintas latitudes, situación que cambia según los diversos contextos. Igualmente, la frase "la mujer en el derecho griego" añadiría a esa primera dificultad la de mezclar las particularidades de los grupos de mujeres que se reúnen en torno a un mismo origen, una similar función social y un estatus bien delimitado en su comunidad. Así pues, la mujer en el derecho ático nos remite al periodo clásico del siglo V a.C. y la primera mitad del IV, aunque la situación jurídica de la mujer ateniense se prolongó bastante entrado el siglo IV, pues no cambió por decreto ante circunstancias de tipo político, además de que el derecho ático en general, salvo el derecho marítimo, donde se impuso la legislación rodia, se mantuvo durante la época helenística como forma de cohesión social y administrativa. Es ya un lugar común hablar de la mala situación que sufrían las atenienses en una cultura preeminentemente masculina. Pero masculina es la cultura en todas las ciudades griegas y constituye una excepción inherente a la cultura dórica el que las mujeres alcancen privilegios o libertades que no tienen sus contemporáneas no dorias. Un ejemplo son las espartanas, que al tener personalidad jurídica pueden llevar a cabo transacciones de tipo mercantil, como la compraventa, o recibir y transmitir herencias sin necesidad de un representante o tutor. También a nivel social se les permiten más libertades, como es acudir como competidoras a los juegos religiosos deportivos o tener más atribuciones dentro del matrimonio. De la relativa libertad de que gozaban otras mujeres en la época arcaica, como las poetisas que recitan o incluso venden sus poemas, o como Safo y sus rivales, que se sostienen de sus escuelas para niñas de familias importantes, donde les enseñan las artes y cómo conducirse en sociedad, a la aparente situación de sometimiento y reclusión de las atenienses de los siglos V y IV, hay un buen trecho recorrido. Y la menciono como aparente situación porque en mi opinión es más un mito lo de los supuestos sometimiento y reclusión, que tiene su base en las características de un grupo de mujeres que vive en Atenas, el de las ciudadanas. Cuando en el año 507-506 el arconte Clístenes promulga la Constitución Democrática y hace un llamado a registrarse en un censo a todos los que en ese momento viven en territorio ático, sin distinción de su autoctonía o de su procedencia extranjera, para obtener la ciudadanía, todos los habitantes reciben el título de ciudadanos ya en el régimen democrático. En ese censo, siguiendo el de Solón, se clasifican de acuerdo con su ocupación y sus ingresos, pero no por su origen. Sin embargo, medio siglo después, bajo la Constitución Democrática plenamente vigente, se prohíbe el matrimonio entre ciudadanos atenienses y extranjeros. Efectivamente, en el año 551-550, bajo el arcontado de Fialtes, su pupilo Pericles propone el decreto que va a penalizar de un modo verdaderamente severo esas uniones, además del divorcio automático. El extranjero o la extranjera caerán en esclavitud. Al ciudadano que a sabiendas se case con una extranjera, se le confiscarán sus bienes y se le suspenderán sus derechos cívicos. Es evidente que con el tiempo la intención del legislador ha cambiado y de una actitud de apertura para todos, con los mismos derechos, al instituirse un sistema igualitario después de años de luchas reivindicativas, una vez que el régimen democrático se afianza, sobre todo ligado a la política hegemónica y expansionista de Atenas, derivada de su incipiente liderazgo tras las guerras médicas, el interés del Partido Democrático con esta ley es limitar la injerencia de los individuos no ciudadanos en la política, pero sobre todo prevenir las alianzas de los aristócratas cuya tendencia es oligárquica
con los poderes oligárquicos de otras ciudades. En este contexto, se vuelve una prioridad controlar que la fracción ciudadana de la población, que es la que ejerce de manera directa el poder en Atenas, no se confunda con otros grupos que residen allí mismo en la ciudad. Y mientras que en otras ciudades los límites entre los diversos estatus, incluyendo el de los ciudadanos, se difuminan bajo una sola diferenciación, libres y no libres, y aún en ellos hay matices, en Atenas se constituye un grupo endogámico restringido y rígido en su conformación, el de los ciudadanos, que se perpetúa y se distingue de los otros gracias a un cuerpo de leyes que regulan las uniones matrimoniales, la procreación y la transmisión de los privilegios a los descendientes, desde el título de ciudadanía hasta el patrimonio material e inmaterial de las familias. Por supuesto que estas leyes no surgen todas en el mismo momento histórico, pero sin duda la del 451-450 marca un hito que determina la prevalencia de la fracción ciudadana sobre las demás a nivel social y político, además de que marca su ulterior inmovilidad. Ya no entrarán ni saldrán del cuerpo ciudadano más que los que ya están allí. Naturalmente, en un sistema cerrado de ciudadanos varones que ejercen el poder, se vuelve un detalle importantísimo el que se controle que los ascendientes de los ciudadanos lo sean a su vez y que ellos mismos den a sus conciudadanos la confianza en la ciudadanía de sus propios descendientes, de tal manera que se controlará a la mujer ciudadana como parte fundamental de este entramado, ya que es la que dará a luz a los futuros ciudadanos. Es imprescindible recalcar que este grupo ciudadano que es esbozado como una sociedad privilegiada y cerrada al interior, tiene quiebres respecto tanto de sus orígenes como de sus fortunas, ya que conviven como ciudadanos aristócratas y plebeyos, así como ricos y pobres. De tal modo, la legislación democrática prevé que los menos favorecidos gocen de una protección que los ponga al nivel de los más favorecidos, logrando así un cierto equilibrio entre las que llamaré, aunque impropiamente, clases sociales al interior del grupo ciudadano. Y como espejo de esta situación, los excluidos del cuerpo ciudadano llegarán a gozar en ciertos aspectos de los privilegios ciudadanos. Me refiero concretamente a una legislación de protección social que se transminará a los menos favorecidos como parte del mecanismo de igualación del sistema democrático. La situación de la mujer en Atenas. Así pues, podría decirse que el marco jurídico que define la situación de la mujer ateniense va a normar su situación como mujer, mientras que las mujeres pertenecientes a los demás grupos sociales van a ser incluidas en tanto que miembros de esos grupos y no en tanto que mujeres. Si bien, como comenté arriba, gracias a la noción de protección social, recibirán algunos de los beneficios o privilegios propios de las ciudadanas. Por principio, la mujer ciudadana, al igual que el varón, a partir de la ley del 451-450, debe ser hija de padre y madre ciudadanos. En la ceremonia de los 10 días de Decate, que se lleva a cabo en la fratría, el padre reconoce al hijo o hija como legítimo. Por supuesto que hay lugar hasta cierto punto para falsificaciones, como lo deja ver el discurso 59 del Pseudo-Demóstenes contra Neera, donde una liberta, mediante engaños, casa a su hija como ciudadana con un ciudadano, siendo que se trata de una hetera y por lo tanto es considerada como extranjera. Asimismo, en el discurso 6 de Iseo, sobre la herencia de Filoctemón, se da el caso de otra liberta, Alcé,
que se desempeña como portera en un edificio de alquiler del provecto Euctemón y lo engatusa para que reconozca como ciudadanos legítimos a los dos hijos de ella. E incluso a la muerte del anciano, secuestra su cadáver e impide que se lo lleven su esposa e hijas legítimas para hacerle los honores fúnebres. Ante el alcance de los proyectos ambiciosos y temerarios de tales mujeres, si tomamos en cuenta la gravedad de un delito como la falsificación de la ciudadanía, no cabe más que admitir que se muestran incluso valientes. En los discursos judiciales es donde encontramos este tipo de anomalías, que por otra parte lo que dejan ver es que había individuos, hombres o mujeres de calidad libre, que podían arriesgarse a penas tan severas como las que mencionamos, con tal de colarse al cuerpo de ciudadanos. Perdón. En el discurso 3 de Iseo sobre la herencia de Pirro, una mujer, al parecer bastarda, Noce, representada por su marido ciudadano, se presenta como hija de Pirro y mediante un recurso de excepción o diamartiría se declara heredera legítima. Lleva como testigos a los tíos de Pirro, que atestiguan haber estado en su presentación en la ceremonia de los 10 días. El sobrino de Pirro, que ante la ausencia de herederos biológicos o adoptivos asume la titularidad de Loicos, impugna la diamartiría y confronta la falsedad de sus dichos en una dique pseudomartirion, juicio por falso testimonio. Y cito: estos mismos tíos testimoniaron que a los 10 días asistieron, llamados por su sobrino Pirro, cuando se presentó la niña. Sobre esto, por cierto, me enojé muchísimo, porque el marido que está solicitando para su mujer la herencia paterna registra File como nombre de ella, mientras los tíos de Pirro, que declaran haber presenciado la ceremonia de los 10 días, atestiguaron que su padre le puso el nombre de su abuela, Clitarete. Me sorprende que el hombre que ha estado casado durante 8 años todavía no haya sabido el nombre de su mujer, que ni siquiera pudo preguntar primero a sus propios testigos, ni la madre de su mujer le dijo el nombre de su hija en todo este tiempo, ni su tío Nicodemo. Fin de cita. Ahora bien, para poder ser considerados legítimos, los hijos e hijas debían provenir de un matrimonio asimismo legítimo. Este consistía en un acuerdo concertado entre el novio y el representante legal de la novia, o kyrios, siendo ambos ciudadanos, denominado engue. Si bien el acuerdo adquiría validez legal solo con que lo efectuaran 2 ciudadanos varones mayores de edad, la costumbre era llevar de ambas partes el mayor número de testigos para que presenciaran el acto y quienes en un momento de necesidad pudiesen ser llamados a declarar. Como parte de la costumbre, y pese a no constituir un requisito legal, se llevaba a cabo la ceremonia nupcial o gamelía, que consistía en una serie de rituales, como el sacrificio para dar inicio a la ceremonia, proteleia, o el baño ritual de los novios, lutrón, y la develación de la novia, anacalipteria, además del banquete de bodas, propiamente la gamelía, para llegar al gamos o consumación propiamente dicha del matrimonio. Aunque en efecto la gamelía no tenía un carácter legal formal, su realización contribuía a darle legitimidad al matrimonio, atestiguado entonces por un número importante de miembros de la comunidad. Como las mujeres ciudadanas no eran autónomas, quien se encargaba de asignarles marido, de hacer el compromiso formal, engue, y de entregar la dote, proix, era el responsable de ellas ante la ley, kyrios, fuese este su padre, su hermano, o quien hubiese sido designado por el padre como tutor y al mismo tiempo albacea, epítropos.
Un elemento importante para la legitimación del matrimonio en Atenas era la entrega de la dote, proix, que para las ciudadanas era obligatoria y cuyo monto variaba según el patrimonio de loicos de la novia. Sin embargo, en una familia con recursos era muy mal visto dar una dote más pobre, y al parecer, entre más cuantiosa fuese la dote, mayores eran las garantías de legitimidad para la mujer. No entregar la dote la colocaba en una posición de bastarda o hija ilegítima. Así, en el discurso 2 de Iseo sobre la herencia de Menecles, frente a la reclamación de sus adversarios de que su hermana careció de dote, el litigante informa a los jueces la cantidad erogada por ella de 20 minas. Y cito: Epónimo de Acarnes, nuestro padre, tenía 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. A la muerte de mi padre, dimos en matrimonio a nuestra hermana mayor, puesto que estaba en edad de casarse, a Leucólofo, entregándole 20 minas de dote. 3 o 4 años después de esa fecha, cuando nuestra hermana menor casi tenía la edad de casarse, la casamos, no sin dote, como alega a cada momento, sino entregando la misma cantidad que dimos por nuestra hermana mayor. O sea, 20 minas, ¿no? Fin de cita. Como comenté arriba, los montos de las dotes que entregaban las familias eran muy variables, pero la cantidad dada por los hermanos en este discurso parece ser adecuada a su fortuna, según se verá a continuación. Efectivamente, prueba de que la dote era imprescindible para constituir un matrimonio legal es la ley de Solón, que aparece en el Pseudo-Demóstenes 43-54 contra Macártato, donde se protegía inclusive a la heredera de la clase más baja, la tesa, pues se estipulaba que si su pariente más cercano no deseaba casarse con ella, como se acostumbraba, tendría que darle en matrimonio, otorgándole una dote según la clase social a la que él perteneciera. Así, el Pentacosio Medimnos, poseedor de tierra que producía 500 fanegas anuales de trigo, aceite, vino o su equivalente en otros productos o en dinero, debía dar a la huérfana 500 dracmas de dote, o sea, 5 minas. El Hypeus, caballero o miembro de la fuerza de caballería del ejército, por su capacidad de manutención del animal y cuyos ingresos iban de las 300 a las 500 fanegas anuales, le daría 300 dracmas, o sea, 3 minas. Y el Zeugites, labrador que poseía una yunta de bueyes, servía normalmente en el ejército como hoplita y tenía ingresos de 200 a 300 fanegas anuales, le otorgaría 150 dracmas, o sea, mina y media. Ahora bien, aunque se esperaría que las cantidades fijadas por esta ley de Solón se hubieran quedado rezagadas, en parte debido a la inflación y en parte debido a la crisis económica que trajo la guerra del Peloponeso y que el monto de las dotes se disparara, no parece ser así, por lo que podemos deducir que pese a sus descalabros financieros, Atenas todavía fue capaz de conservar cierta estabilidad interna. Para fines del siglo V y la primera mitad del IV a.C., tal parece que las cantidades fijadas para las dotes dependían más bien del monto total de las fortunas, como nos dejan ver los testimonios de Iseo y Demóstenes. Por ejemplo, en el caso del discurso 8 de Iseo sobre la herencia de Cirón, del 383-363, más o menos, antes de Cristo, donde se habla de un patrimonio de más de 90 minas, igual a un talento y 30 minas, es mucho dinero. Un padre da a su hija 25 minas en su primer matrimonio, que no recupera completamente cuando ella enviuda, porque el marido tenía deudas. Al casarla por segunda vez, solo le da 1000 dracmas, o sea, 10 minas. Pero este es un buen argumento usado por el hijo de ella
para probar la legitimidad del matrimonio de su madre, por quien el padre desembolsó 35 minas en total. Al contrario, en el discurso 3 sobre la herencia de Pirro, entre el 357 y el 340 a.C., la misma cifra de 1000 dracmas prueba que la mujer era una bastarda, puesto que su primo, dueño de una fortuna de 3 talentos, o sea, 180 minas, el doble del anterior, no solo no se casó con ella, cuál era su obligación si hubiera sido legítima, sino que se la dio a otro por esa miserable cantidad, insinuándose entonces una especie de contrato de concubinato. De cualquier modo, el otorgante de la dote tenía la garantía de que con esta, el futuro marido proveería parte de la manutención, proveería para la manutención de la mujer, citos, ya que se encontraba protegido por el proceso de dique pro quos. Dique es un juicio privado. Pues bien, cuando el titular del oikos fallecía, automáticamente este pasaba a manos del hijo biológico varón. En el caso de que no hubiese herederos biológicos varones, se recurría a la adopción en varias modalidades. Citaré la ley de la adopción porque me parece interesante que entre los impedimentos se encuentra y cito la ley que aparece en Iseo 2, parágrafo 9. Podrán disponer de sus bienes como quieran, siempre y cuando no tengan hijos varones legítimos, ni padezcan de sus facultades mentales por efectos de la senectud, por drogas o por enfermedad, ni hayan sido influidos por una mujer, por ninguna de estas perturbaciones mentales, ni por coerción, ni por estar privados de su libertad. Fin de cita. Sin embargo, como las leyes sobre la herencia en general eran bastante ambiguas y las circunstancias reales muy variadas, quienes podían heredar eran desde los hijos biológicos varones y los adoptivos hasta parientes y descendientes colaterales, por lo que solían darse situaciones controvertidas donde diversos parientes reclamaban la titularidad de las familias aduciendo la primacía de sus derechos. Las controversias llegaban a extremos tales que se da el caso de una herencia reivindicada sucesivamente por diversos descendientes colaterales. Es el caso del discurso 11 de Iseo sobre la herencia de Agnias, donde un tutor epítropos de un menor promueve una eisangelía o juicio sumario contra el pariente que en ese momento es titular del oikos, y da comienzo a una serie de procedimientos de reivindicación, epidicasía. Bueno, hay que notar que la eisangelía era el juicio más grave que existía en la legislación ateniense, era público y se usaba más bien para motivos políticos, como alta traición o algo así, por eso es un juicio sumario, ¿no? Entonces es un juicio exagerado que promueve epítropos. Bueno, da comienzo a una serie de procedimientos de reivindicación, epidicasía, que pasa por varios parientes en diferentes grados del difunto y continúa durante 20 años, según testimonia el discurso 43 de Demóstenes contra Macártato. O sea, tenemos un discurso de Iseo y 20 años después un discurso de Demóstenes que están tratando de la misma herencia y se siguen peleando por ella. Pero podía suceder que hubiese una hija biológica que a la muerte de su padre se convirtiera en heredera universal o epícleros. Puede decirse que la institución más importante de protección a la mujer ciudadana es el epiclerato, por el cual las huérfanas herederas eran protegidas mediante la obligación de su pariente varón más cercano de casarse con ellas o de dotarlas y darlas en matrimonio. Por supuesto que la mayor parte de las veces dicho pariente prefería casarse con ella si el patrimonio era sustancioso.
E inclusive el padre podía asegurar mejor a la hija si adoptaba a ese pariente para que a su muerte contrajera matrimonio con la heredera. Sin embargo, y aunque el padre a veces desde que ella era niña dejaba designado al futuro marido mediante la adopción, como procede el padre de Demóstenes, se dan casos de mujeres a las que se desconocía como hijas legítimas. Sus maridos o hijos debían entonces promover la reivindicación. En el caso de una huérfana perteneciente a la clase de los tetes que carecían de recursos, según vimos, la ley establecía que su pariente más cercano se casara con ella o aportara la dote acorde con su propia fortuna y la diera en matrimonio. Además de las ciudadanas, había en Atenas otros tipos de mujeres libres, las incluidas en el grupo de los metecos, que eran las mujeres de familias extranjeras legalmente domiciliadas en la ciudad, a veces desde una o dos generaciones atrás, como la familia del mismo Lisias. De estas metecas, que eran en su grupo social el equivalente de las ciudadanas, se sabe casi lo mismo que de aquellas, puesto que si bien a través de diferentes instancias legales, ya que el que regulaba la situación legal de los metecos era el arconte rey, también eran beneficiarias de la protección legal que se daba a las esposas legítimas o gametai y sus hijos e hijas huérfanos de padre recibían el mismo trato que los de los ciudadanos. En ese aspecto, la legislación social se extendía y se aplicaba también a las hijas e hijos varones huérfanos de los metecos o extranjeros residentes en Atenas. Sin embargo, si un padre ciudadano no había previsto, mediante una adopción, el aseguramiento del matrimonio, la hija podía ser reivindicada por el que, según la ley, fuese su pariente más cercano, convirtiéndose así en epídicos. La ley de sucesión era verdaderamente intrincada y aún hoy se especula sobre su continuidad. La epidicacía constituía otra forma de preservar los patrimonios dentro de una familia bastante extensa, ya que un pariente que se considerara más cercano podía reclamar a una heredera, incluso si ésta estaba casada, salvo en la situación de que tuviera hijos o alegara estar embarazada. Bueno, porque, por ejemplo, lo que preveía la adopción era que el oikos no se quedara sin herederos, que no se perdiera en el olvido el oikos. Entonces, si la heredera estaba casada y ya tenía hijos o alegaba estar embarazada, ya se había cumplido el objetivo del oikos, y entonces ni aunque fuese adoptado, ni aunque fuese el pariente más cercano, podía deshacer el matrimonio. Pero bueno, no obstante, conocemos un caso en Demóstenes donde el marido repudia a la esposa por casarse con su parienta rica, aunque este no era el común denominador, y sin embargo la coloca en matrimonio con otro hombre. Y cito: por otra parte, a mi madre, jueces, le nace primero de Protómaco, a quien la dio en matrimonio Timócrates, que era hermano suyo de un mismo padre y una misma madre, una hija, y luego de mi padre, yo. ¿De qué modo se casó con mi padre? Yo os informaré con claridad. Protómaco era pobre, mas como hubiese heredado una rica epiclera y querido dar en matrimonio a mi madre, convence para que la tome a Túcrito, mi padre, que era conocido suyo, y mi padre recibe como esposa a mi madre de su hermano Timócrates de Mélita, hallándose presentes ambos tíos suyos y otros testigos. Llámame a los que estaban presentes cuando mi padre la recibió en matrimonio, y de los fráteres a los más allegados, a quienes mi padre ofreció festín nupcial por mi madre, o sea, la gamelía. Fin de cita.
Es en los usos judiciales, como decía, donde encontraremos las más notables anomalías. En Niceo V, sobre la herencia de Diceógenes, un primo del difunto Diceógenes, también llamado Diceógenes, que ha logrado inscribir a su hijo como heredero póstumo, se apropia de la fortuna del difunto y deja en la pobreza a varias viudas primas suyas con sus hijos menores de edad, como en el caso del propio orador Demóstenes. No es sino hasta que los hijos adquieren la mayoría de edad que pueden reclamar legalmente. Y Diceógenes, por su lado, que llevó el pleito contra nosotros como quiso, en un mismo día despojó de su parte a la hija de Cefisoponte, el de Peania, que era sobrina del Diceógenes que había dejado los bienes. Arrebató a la que había sido esposa de Damocles lo que Diceógenes, por ser su hermano, le había dado. Y arrebató a la madre de Cefisodoto y a él mismo absolutamente todo. De estos era al mismo tiempo tutor y albacea y contrincante. Era su Quirios y era su epítropos también. Fin de cita. Parte de la imagen de una mujer legítima o gamete era su conducta. El caso ya mencionado de Iseo III sobre la herencia de Pirro, uno de los argumentos de la ilegitimidad de la hija reclamante es que su madre no fue esposa legítima de Pirro, sino su concubina, hermano, de haberla casado de manera legal. Su adversario le replica, y cito, además, le preguntaría si algún otro tuvo a su hermana como esposa legítima en Yuetenguinaica, de los que tuvieron relaciones íntimas con ella antes de que conociera a nuestro tío, o cuántos anduvieron con ella cuando ya lo conocían, o cuántos anduvieron con ella después cuando él murió, pues es evidente que de esa manera la casó su hermano con todos los que se le acercaron. Acerca de esto, si hiciera falta pasar revista a cada uno, no sería tarea pequeña. Ahora, si ustedes lo ordenan, podría recordar a unos cuantos. Fin de cita. Más adelante, a partir de la narrativa negativa del litigante sobre dicha mujer, se nos revelan detalles de cómo debe conducirse una esposa legítima. Y cito, que aquella era una meretriz, getaira en, con cualquiera y no la esposa, Guiné, de nuestro tío, a la que Nicódemo atestiguó haber casado con él en Giesa y Ekeino, les ha sido testificado por sus otros parientes y por sus vecinos. Estos han declarado que había peleas y borracheras y gran escándalo por su causa siempre que la hermana de Nicódemo estaba con Pirro. Además, nadie se atrevería a dar serenata a mujeres casadas, gametas vinaicas. Tampoco las mujeres casadas se van con los señores a los banquetes, ni se les ocurre cenar con extranjeros, ni hacer ambas cosas con el primero que encuentren. Fin de cita. Del ejemplo anterior, podría inferirse que si bien en lo alto de la pirámide social, en el grupo ciudadano, era muy difícil que se filtraran miembros de otros grupos, conforme se descendía en la escala económica, los individuos tendían a confundirse socialmente, no jurídicamente, socialmente. Solo así se explican las actitudes ilegales y prepotentes de las libertas, en el caso de Alcé y Nera, o el atrevimiento de la hija de una cortesana de pretender reivindicarse como epícleros. Ahora bien, a diferencia de otras ciudades, donde, como decía, se reconocían muchos y muy diversos estatus de personas, en Atenas el grupo de los metecos englobaba también a los libertos, que eran extranjeros. En relación con las mujeres libertas, estas en general o habían llegado libres a Atenas, provenientes de otras ciudades, o eran antiguas esclavas liberadas por sus amos. A diferencia de las ciudadanas, las libertas eran mujeres independientes que gozaban de autosuficiencia económica gracias a que ejercían trabajos o tenían pequeños negocios, normalmente relacionados con la prostitución, ya fuera que la ejercieran ellas mismas
o que administraran a otras mujeres esclavas de su propiedad. Ejemplos de prostitutas famosas, también llamadas heteras, fueron Friné y la misma Aspasia. En estos casos, podían relacionarse con hombres ciudadanos como concubinas, alacay, pero sus hijos eran considerados bastardos, nothoi, y carecían de derecho alguno en la familia. Sin embargo, durante la última fase de la Guerra del Peloponeso, ante la disminución dramática de ciudadanos, se tomó la resolución de declarar hijos legítimos a los vástagos de las concubinas. Perdón. Por lo que respecta al divorcio, apopempen, ekpempen, ekvalen, si es por iniciativa del marido, y apoleipen, si es por parte de la mujer, este se da en automático a la muerte de alguno de los cónyuges, en cuyo caso el kyrios original de la mujer puede volver a casarla, como vimos en el discurso quinto de Iseo sobre la herencia de Cirón. Perdón, es el 8, me equivoqué. El discurso 8 de Iseo sobre la herencia de Cirón. También, si el pariente de una heredera insiste en anular su matrimonio previo, como mencionábamos en el caso de que aún no haya hijos. El procedimiento de divorcio para el hombre es muy sencillo. Basta con que repudie a la mujer. Si es la esposa quien desea divorciarse, ella debe acudir ante un magistrado para completar el trámite. Es proverbial el caso de Hipareta, esposa de Alcibíades, quien al ir a testificar su solicitud ante el magistrado, fue arrebatada por el mismo Alcibíades y llevada de nuevo a su casa sin que sus hermanos, que eran de una familia muy connotada, pudiesen hacer nada. Según Plutarco, en la vida de Alcibíades, Hipareta tuvo una hija y un hijo de Alcibíades y permaneció casada con él hasta su muerte. Ahora bien, aunque tratándose de los hombres, las relaciones fuera del matrimonio son normales y podría decirse que hasta consuetudinarias, por las razones ya mencionadas, es imperativo que la mujer le guarde fidelidad al marido. Es caso de divorcio forzoso si el marido descubre que su esposa es extranjera, siempre y cuando él haya sido engañado al respecto. Tratándose de adulterio, el repudio a la mujer es automático, además de que se la priva de los hijos. Desconocemos el destino de una mujer adúltera, puesto que volver a su oikos original implicaba seguramente la deshonra de la familia. Lo que sabemos es que sufre muerte civil, ya que se le expulsa de todas las cofradías religiosas y se le prohíbe participar en los cultos femeninos o en las procesiones, además de que cualquiera puede insultarla o incluso golpearla en la calle. Solo podemos especular acerca de que le queda como reducto la prostitución. He aquí la ley del adulterio. Es del Pseudo-Demóstenes 49-87. Y cito: cuando se haya sorprendido al adúltero, no se permitirá al que lo sorprendió convivir con su mujer, y si convive con ella, que sea privado de sus derechos ciudadanos. Tampoco se permitirá participar en los sacrificios públicos a la mujer con la cual se haya sorprendido al adúltero, y si participa, que sufra impunemente lo que sea, salvo la muerte. Quise poner la ley porque es como lo más objetivo, pero hay una cita de Esquines en donde habla, claro, es dentro de un discurso, en donde dice que si trae adornos, le pueden arrancar los adornos, romperle en la calle el vestido y golpearla, como dice aquí, humillarla, hacerle de todo, menos matarla, ¿no? En cuanto al castigo para los hombres adúlteros, a mediados del siglo V ya se habían establecido mecanismos de indemnización monetaria, como nos deja ver el discurso 1 de Lisias sobre el asesinato de Eratóstenes. Sin embargo, en este mismo discurso, el marido ofendido rechaza la indemnización y recurre a la antigua pena de matar al adúltero, no obstante los ofrecimientos de dinero que éste le hace. De cualquier modo, el marido que sorprendiera in flagrante delicto al adúltero
podía promover un juicio público, la grafé Moijeyas, donde si se probaba que la mujer había sido seducida, la pena era la muerte, o bien dos tipos de procesos privados, la dique Hibreos o la dique Biayon, que comportaban una pena pecuniaria. Plutarco habla de 100 dracmas. Hay, sin embargo, casos de divorcio convenido por ambas partes, como el discurso 2 de Iseo sobre la herencia de Menecles, donde el marido, que al quedarse viudo y sin hijos, se casa con una jovencita, de la cual tampoco tiene hijos, decide para beneficio de ambos casarla con otro y él adoptar un hijo para no dejar a Céfalo su oikos. La decisión la toman él y los hermanos de la mujer, que al divorciarse pasa uno de ellos a ser su quirios. Es de notarse que en ningún momento se menciona ninguna de las palabras para divorcio. Y cito. Ay, bueno, perdón. Voy a tomar un poquito de agua porque estoy reseca de la garganta. Y cito. Alabando mucho a nuestra hermana, afirmó, pues, que ella no debía recibir como recompensa por su honestidad el quedarse sin hijos, envejeciendo en su compañía. Dijo que bastaba que él fuese desgraciado. Nos pidió entonces concederle este favor, que la casáramos con otro, previo consentimiento de ella. Nosotros le aconsejamos que la persuadiese de esto, porque afirmamos que lo que ella aceptara, eso mismo haríamos. Ella al principio no soportó la idea cuando él se lo dijo, pero conforme pasaba el tiempo, a duras penas se convenció. Así, la dimos en matrimonio a Helio de Esfeto, y Menecles le entregó a este la dote, y el ajuar con que mi hermana había ido a su casa, y las alhajitas que tenía, se los regaló a ella. Fin de cita. Así como se protegía a los hijos e hijas ciudadanos huérfanos mediante leyes y procesos legales, tales como los juicios públicos, grafeca cosios orfanón y grafeca cosios epicleron, también a los padres legítimos ancianos se les defiende mediante la grafeca cosios goneon, que los protegía de violencia física y preveía su manutención en vida por parte de los hijos, así como la realización de los ritos funerarios a su muerte, tanomizómata, los ritos funerarios. En especial se apoyaba a aquellas mujeres que habían sido epícleros. Sin embargo, la ley aclaraba que aquel ciudadano que hubiese sido prostituido por su padre quedaba exento de obligación alguna. Por último, en cuanto a las esclavas, dulai o jaianthropoi, que están incluidas en su grupo social independientemente de su género, son consideradas objetos, ctémata, no sujetos, como dice Aristóteles en su filosofía política, a partir de las prácticas sociales de las polis que todavía se reflejan en su época. Y cito a Aristóteles. Esto es de la Política 1254a, 15 a 18. El que siendo hombre no es por naturaleza de sí mismo, sino de otro, este es esclavo por naturaleza. Y es hombre de otro el que llega a ser su propiedad en tanto que hombre, y como objeto de propiedad es un instrumento de acción y con existencia independiente. Fin de cita. En el discurso octavo, ya mencionado de Iseo, sobre la herencia de Cirón, el litigante comienza la narración enumerando un inventario de lo que constituía la herencia. Y cito. Pues señores, Cirón poseía una fortuna de un terreno en Flia, fácilmente valuado en un talento. 2 casas en la ciudad, una rentada junto al santuario de Dioniso en Limnas, que valía 2,000 dracmas, y otra en la que vivía de 13 minas. También tenía esclavos que ganaban sueldo, y 2 sirvientas y una criadita, y el ajuar de su propia casa, que con los esclavos tenía un valor de otras 13 minas. Fin de cita. Como propiedad que eran, cualquier daño a sus personas redundaba en un daño a la propiedad de su dueño, al que en el caso de cualquier perjuicio al esclavo debía indemnizársele, por lo cual los esclavos estaban relativamente protegidos. En el caso de las esclavas,
Si eran violadas, debía indemnizarse al dueño, según lo señala la ley de la Hibris, que viene en el Demóstenes 21 contra Midas, parágrafo 47. Y leo la ley de la Hibris. Si alguien violenta a alguna persona, violenta en el sentido sexual, ha habido mucha discusión acerca del sentido de Hibrisen, pero varios estudiosos notables pues McDowell entre ellos han convenido que es un sentido de violación, ¿no? Si alguien violenta a alguna persona, sea este niño, mujer o varón, libre o esclavo, o comete algún delito contra alguno de estos, que cualquier ciudadano ateniense en pleno uso de sus derechos lo demande ante los magistrados y que los magistrados lleven el caso ante el tribunal de la ELIEA dentro de los 30 días a partir de la demanda, a menos que lo impida algún asunto público, y de no ser así, lo más pronto que se pueda. Para aquel que la ELIEA condene, que evalúe de inmediato el castigo o la multa que deba sufrir. Cuantas demandas sean admitidas según la ley, si son procesadas o no alcanzan la quinta parte de los votos, el indiciado pagará 1,000 dracmas al tesoro público. Si es multado por la violación, será puesto en prisión hasta que pague la multa si la ofensa fue contra una persona libre. Fin de cita. En estas páginas sé que las mujeres en Atenas según el derecho ático. Por supuesto que quedan muchos asuntos pendientes, pero a grandes rasgos se ha abordado la problemática desde el nacimiento de una mujer hasta su vejez, y espero haya quedado justificado al menos el hecho de que cierto tipo de mujeres, las ciudadanas, debían a la importancia de su papel político el que fueran resguardadas en mayor medida que las demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Mucha información que nos diste. Mucha. Me quedo pensando en el derecho romano y que sí se podría hacer tranquilamente no tranquilamente, pero sí se podría hacer una comparación. Comparativo, sí. Sí, pero mucho, así con esto del divorcio, de la sucesión hereditaria, de la dote, del adulterio, que hay muchas cosas que deciden en el derecho romano, pues sí, sería interesante hacer una comparación. Ya nos diste ideas para más trabajos. Muy bien. Oye, tus fuentes principales son Iseo y Demóstenes. ¿Hay algo? Bueno, a ver, no, los oradores en general. Oh. Estaba yo citando, por ejemplo, acerca de la adúltera Esquines. En general, los oradores todos son, las principales leyes vienen en los discursos privados de Demóstenes. Y Iseo habla sobre la herencia, todos sus discursos son sobre la herencia, entonces pues tiene mucho que ver lo de la mujer. Pero hay en general en todos los oradores, en Esquines, en Hipérides, en todos los oradores tienen elementos de donde se ha tomado las cuestiones de la ley, porque precisamente son discursos privados pues que son llevados ante los tribunales. Entonces, por eso es que Claro. son tan importantes. Oye, y tú que has trabajado, Aristófanes, también hay mucho que se pueda ver de estos temas, ¿verdad? Bueno, pues es diferente. Ajá. Aristófanes hace sorna es muy difícil encontrar, hace sorna de todo, entonces hace parodia de todo. Entonces puede haber alguna mención, pero en general así, para sacar situaciones de las mujeres, no hay elementos. Es de otro tipo, un testimonio literario, ¿no? Más bien, Ajá. creo yo. ¿Alguna otra fuente para hablar de la mujer, de la situación de la mujer?
Bueno, principalmente los oradores. Okay. ISEO es muy importante, pues sí, principalmente los oradores, por ejemplo, Lisias, Demóstenes, Lisias, bueno, Lisias es importantísimo, el discurso 1, que por aquí debo tener yo la traducción de la doctora Vianello, justamente creo que es sobre el asesinato de Eratóstenes. Sí, sí, es cierto. Uh-huh. Este es el discurso 1 que está en la colección Cuadernos del Centro de Estudios Clásicos sobre el asesinato de Eratóstenes de Lisias, donde se habla justamente del adulterio. Y yo tengo un artículo sobre delitos sexuales en Atenas, que salió en un libro colectivo que se llama Nomos, sí. Que fue editado por la Universidad de Coimbra. Coimbra, sí, sí lo recuerdo. Ajá, sí. Y allí trato delitos sexuales, principalmente el adulterio y la violación, que en muchos casos está considerado mucho más grave el adulterio por toda esta cuestión política que la violación. La violación en último los casos pues se solucionaba mediante una indemnización o bien mediante el matrimonio también, si era entre ciudadanos. Entonces siempre había como pues elementos para negociar, ¿no? En cambio el adulterio sí es mucho más pues grave. Y esta traducción yo la recomiendo, está muy bonita y les digo que está en la edición de Cuadernos del Centro de Estudios Clásicos, editado por la UNAM. Ha tenido pues varias reimpresiones desde la doctora Paola Vianello. Y en general, pues los oradores para enterarse de toda cuestión no solo de la mujer, sino del derecho en general, ¿no? Del derecho, lo que es el derecho privado, lo que se llama el derecho privado. Y y pues son todos los asuntos, incluso de pleitos personales, no solamente de herencias, ¿no? De pleitos políticos, en fin, yo creo que son básicos los oradores en una primera instancia para conocer el derecho, detalles del derecho griego, ¿no? Y luego pues hay muchos tratados, está el de Lacy, está el de Harrison, está pues hay muchos, los mencionó cuando dio su exposición Emiliano en la primera vez que habló de derecho griego, habló de varios libros, y bueno, de varios, de muchos autores. Yo me basé mucho en, por ejemplo, un autor que se llama Bochet, que tiene 4 volúmenes, está en francés, que tiene volúmenes sobre todo, o sea, si se quiere saber de derecho griego, está Bochet, que es tiene incluso un tomo sobre los contratos, sobre todo especificado. Y él era un jurista, justamente, era romanista y era un jurista, pero cuando se dedicó a estudiar derecho griego, pues hizo una obra magna, ¿no? Que yo creo que no ha sido superada. Y está la de Harrison, que está en dos volúmenes, y está Seeley, por ejemplo, que también habla de la mujer y el derecho, y está Lacy, que habla también del derecho y de la familia, y está un primer libro que se llama Nomos, y luego otro Nomos donde yo saco mi artículo de delitos sexuales. O sea, sí hay bibliografía sobre derecho griego, pero sí es muy específica de determinados asuntos. Tiende a ser muy específica. Yo estoy pensando que les voy a enviar un archivo pequeñito donde están todos los títulos de todas las presentaciones que hemos tenido aquí, para que con el título lo busquen en YouTube y podamos repasar la ponencia
de Emiliano. No sé Gracias. Sí, no sé si alguien quiera hacer algún comentario, una pregunta, una participación, lo que ustedes gusten, un chiste. Fernanda. María Fernanda tiene la mano levantada. Adelante. Gracias. Sí, bueno, felicidades, doctora, por su presentación. Sí, creo que habría que un poco repasar también la presentación de Manuel, ¿no? Porque, o sea, ahorita que la doctora Montemayor preguntaba, ¿no? Como que, ¿cuáles son las fuentes? Recuerdo las distintas como categorías o maneras de acercarse, o de este acercamiento, ¿no? Que plantea el seminario al derecho, ¿no? Entonces, por un lado vemos como el derecho en la literatura, ¿no? Pero también podemos ver cómo el derecho puede leerse como literatura, ¿no? Entonces, o sea, pensaba, ¿no? En los oradores, y bueno, pues las estructuras de sus discursos pues son como cuentos, ¿no? De alguna manera. Entonces podemos verlos de alguna manera como literatura, pero claro, ¿no? Pero claramente van a ser distintos a un comediógrafo, ¿no? Que como decía usted, pues hacen sorna, ¿no? Entonces, como qué sutil puede ser esto, o sea, esta manera de diferenciar, o sea, qué en qué, ¿no? Derecho en literatura, literatura en derecho, y bueno, como, pues, bueno, hay métodos, ¿no? Para a cuál le creemos más, ¿no, doctora? ¿O qué nos puede comentar sobre esto? ¿Yo? Sí. Sí, bueno, sí, mencionaste a Manuel, no, me quedé, sí, bueno, hay un elemento en la, yo creo que se mezclan a veces, hay un elemento en los discursos judiciales, que es el ethos, en donde hay verdaderamente una dramatización. Si uno lee en el asesinato de Eratóstenes la narración del marido, cómo va narrando cómo va juntando los testigos y cómo llegan todos al lugar de los hechos y cómo son testigos del asesinato, del adúltero y todo esto. Hay una dramatización, claro, en ciertas partes de los discursos, que los oradores son expertos en saber utilizar el ethos y delinean su ethos perfectamente, y en este caso Lisias hace toda una narración de suspenso, o sea, estamos pendientes de qué es lo que está pasando, y al final tiene un final con un pathos tremendo, ¿no? Que es ya cuando asesinan al adúltero. Entonces siempre hay una mezcla entre los caracteres que aparecen en los discursos, se delinean como verdaderos caracteres, como si fueran personajes, se delinean como personajes, y en este sentido, pues sí puede llegar a tener una dramatización el discurso, y es necesario que se delineen como personajes para que precisamente la gente cuando lo oiga, los jurados cuando lo oigan, se lo crean, ¿no? Porque si no, no se lo creen. Hay una anécdota que dice de un señor que va con Lisias y le dice, oye Lisias, es que leí una vez tu discurso y estaba yo convencido, cuando se lo da para que se lo aprenda de memoria y lo recite, ¿no? Dice, pero lo leí una segunda vez y ya no me convencía, y conforme más lo leía, menos me convencía. Y le dice Lisias, bueno, ¿y cuántas veces lo vas a decir ante el tribunal? O sea, lo va a decir una vez. Entonces tenía, el orador no solamente supervisaba el texto, delineaba el ethos, hacía estos periodos de suspenso, de drama, sino que incluso asesoraba a sus clientes para que lo dijeran. O sea, había una acción, ¿no? Donde los clientes se ponían a representar el discurso que iban a presentar ante los jueces. Y eso todo eso entraba en el trabajo del logógrafo. Todo eso hacía el logógrafo. Él no se presentaba personalmente, pero él asesoraba en todos los sentidos al cliente. Entonces, en este sentido, sí tiene una relación
pues con el teatro, ¿no? De alguna manera. Drama. No sé si te contesto. Sí, gracias. Paola tiene levantada la mano. Buenas tardes, María Teresa. Muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido muy iluminadora en varios aspectos, porque bueno, en mi caso, que me dedico más al derecho helenístico en los papiros, resulta sumamente interesante la comparación, ¿verdad? Y qué se mantuvo en el derecho helenístico de aquello que había sido legal en el derecho ático. Y cuando hablabas acerca de la tutela de la mujer, recordaba unas clases que habíamos dado el año pasado con Emiliano Huiz y Diego Santos en un seminario. Bueno, yo di justamente la parte de derecho helenístico, y comenté en esa oportunidad un papiro que había estado estudiando sobre las posibilidades que tenían algunas mujeres de quedar exentas de la tutela. Esto se daba particularmente en mujeres con cierto nivel económico y que habían accedido a cierta alfabetización, ¿verdad? Entonces, un papiro particularmente, que justo lo empecé a buscar porque no recordaba exactamente el número, que es Peoxi 12.467, que es del año 263 después de Cristo, ubicado en Oxirrinco, habla justamente acerca de una mujer que apela a leyes anteriores, especialmente a la Jus Trium Liberorum, que había sido establecida por Augusto entre los años 18 antes de Cristo y 9 después de Cristo, que vendría a ser una especie de derivado de la Lex Julia, por ejemplo, en donde se le permite a la mujer que tiene 3 hijos, se le da el derecho de quedar exenta de la tutela para realizar algunas transacciones legales, para contratos, por ejemplo, la sinjóresis es uno de los más comunes, de los contratos más comunes en el derecho helenístico en Egipto. Entonces pensaba si ella alude a que ella sabe escribir, entonces que su solicitud presentada ante el prefecto debía ser ya un documento suficiente para que el prefecto de Egipto, es decir, el gobernador, la exonerara de la tutela para realizar, por ejemplo, transacciones comerciales. No dice si ella se ha divorciado, por ejemplo. Se puede interpretar que sí, no alude en ningún momento a su marido o a su Kyrios. Entonces me pensaba si en el derecho ático existían algún tipo de elemento legal que le permitiera a la mujer quedar exonerada de la tutela. No, en Atenas, perdón. No, sí. No, en Atenas no. No, para nada. En donde sí son autosuficientes es en Esparta. Luego está, por ejemplo, la ley de Gortina, tienen derecho de transmitir también ellas la herencia. Parece que en contextos dorios, pero no tenemos tanta documentación. Está la ley de Gortina, por ejemplo, pero en Esparta, por ejemplo, sí las mujeres tenían personalidad legal. Y no, en Atenas no, para nada. Incluso por eso cité el caso de Hipareta, porque Hipareta era de una familia muy, muy importante, ¿no? Y con toda su familia importante, Alcibíades la agarra y se la lleva arrastrando a su casa, y los hermanos no pueden hacer nada, ¿no? Porque el marido no la ha repudiado. Entonces, no, en el caso de Atenas no, pero en el contexto dórico yo creo que sí hay, sobre todo tenemos más documentación de Esparta, pero también de Gortina, que Gortina también es pues doria, ¿no? De antecedentes dorios, pero en Atenas no, para nada. Muchísimas gracias, María Teresa, muchísimas gracias. Quizás en algún intercambio podamos mandarnos este tipo de información que sería sumamente relevante para, bueno,
un próximo seminario que habíamos pensado en relación con el derecho ático y helenístico y romano también, vinculado con la mujer específicamente. Muchísimas Sí, sí. gracias. Gracias a ti, gracias por tu pregunta también. Gracias. La maestra Silvia Aquino tiene su mano levantada. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Saludo a todo el público. No puedo utilizar mi video, lo lamento, pero felicito mucho a nuestra coordinadora, María Teresa Galás, por su ponencia. Yo quería hacerle una mención en relación a la Constitución de Aristóteles, la Constitución de Aristóteles, que desgraciadamente creo que no hay muchos pasajes en donde Aristóteles hable de manera bastante más precisa sobre la mujer. Creo que allí no encontramos, sí encontramos todo lo que se refiere al derecho público, ¿no? Pero me imagino tal vez que hablando siempre de los hombres, de alguna manera están incluidas también las mujeres ciudadanas en aspectos generales, diríamos, no lo sé. Pero también estaba yo recordando hace un momento que en el discurso fúnebre de Pericles, allí Pericles al final del discurso, recuerdan ustedes que en la primera parte le habla al público de todos los beneficios que Atenas ha podido realizar, toda la lucha, cómo es Atenas la maestra de Grecia, etcétera, todas aquellas cosas que digo. Y en la segunda parte dice a los padres, a los ciudadanos, a los padres de cuyos hijos acaban de morir, ¿no? Y dice, yo no les voy a venir aquí a hablar de desgracias, no quiero que ustedes se sientan peor, al contrario, quiero levantar su ánimo, y levanta el ánimo de ellos, ¿verdad? Diciendo cómo es tan honroso, cómo fue tan honroso la situación de estos muertos. Pero allí habla también de las viudas, y de esas viudas dice que ellas deben sentirse honradas porque tienen una gran reputación, tendrán también una gran reputación, dado que sus maridos fueron muy valientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final dice que el Estado efectivamente va a mantener hasta los 16 años a todos los huérfanos. Y me imagino, María Teresa, tú habías señalado en algún texto que los hijos y las hijas de los ciudadanos son mantenidos por el Estado. Entonces aquí tal vez, no sé si sea, como no tengo el texto griego, no sé si la traducción se refiere exclusivamente a los hijos, a los hombres, o también a las hijas, ¿no? Es decir, el asunto del Estado es bastante interesante en este texto de Tucídides. Sí, Sí. bueno, en la Constitución de Atenas lo que se dice es que es el arconte el que va a instruir los procesos de los huérfanos, de los huérfanos, ¿no? Sí se menciona que es el arconte. Y según el monto de la fortuna es que se asigna al tribunal. Pero sí, hay procesos, sí los mencioné yo ahorita, Grafeca Cóseos Orfanón y Grafeca Cóseos Epicleron para reclamar, pero por ejemplo de los muertos en la guerra, sí los mantiene el Estado, hasta que cumplen 18 años, digamos los hijos. Y me imagino que las hijas también, porque las hijas son herederas. Por lo menos se les debe de procederse igual, se les debe de dar la dote y se las casan, ¿no? Pero sí los mantiene hasta los 18 años, me parece. Sí, gracias, Teresa. Sí, sí. Yo quiero tener otra intervención, ¿sí? Adelante, Primero, adelante.
Mi intervención es para Manuel. Mi pregunta más bien es para Manuel, ¿sí? Aprovechando la intervención de Fernanda, que nos estaba hablando Fernanda, que me pareció muy bien, que estás ubicando nuestros trabajos que hemos expuesto aquí, pues en este movimiento del derecho y la literatura. Entonces yo le quiero preguntar a Manuel si vamos bien o nos regresamos. Es decir, como yo les dije muy al principio de este seminario, que yo llegué al derecho y a la literatura pues casi por gusto y por casualidad, y que hasta después me enteré que existía un movimiento de derecho y literatura. Entonces, tú ves, Manuel, que lo que hemos estado trabajando aquí, aunque no estaría del todo bien clasificar y encasillar, ¿no?, los trabajos en una línea, pero ya que estamos en esto del derecho y literatura, lo que hemos estado haciendo a la luz de los oradores, de los historiadores, no sé, de lo que hemos hecho aquí, hablar de derecho en la literatura. O sea, ¿vamos bien o hay variantes o como, qué nos puedes, que tú eres más experto en esto, qué impresiones has tenido de lo que hemos expuesto aquí? Bueno, pues primero las impresiones sobre todo han sido porque en verdad he aprendido mucho, ¿no? Ha sido para mí una excelente aproximación para la cultura grecolatina. Ahorita vimos cuestiones de derecho ático, ¿no? Pero cuando han hablado de derecho romano, etcétera. Realmente yo he aprendido bastante y yo creo que sí hemos cumplido con los fines interdisciplinares de el movimiento de derecho y literatura. Si pensamos en esta clasificación clásica, la de derecho de la literatura, derecho en la literatura y derecho como literatura, vamos a ver nosotros que realmente nosotros hemos abordado un poco de todas, ¿no? Entonces, incluso estas divisiones o clasificaciones, intersecciones, pueden resultar a veces artificiosas porque se tocan varias ya a nivel expositivo, descriptivo, se van colmando esas, ¿no? Y hay también vasos comunicantes. Por ejemplo, ahorita lo que nos acaba de presentar la doctora Galás, que bueno, yo también como no soy de letras clásicas, no logro como entender todas las referencias a cabalidad, pues yo sí lo veo que está entre derecho en la literatura y derecho de la literatura, ¿no? Porque también un poquito está abordando temas de la normativa, de lo que vendría a ser ahora el marco jurídico, ¿no? Que sería extrapolado, ¿no? Porque en aquella época no había como tal un marco jurídico, la metáfora es prácticamente de la modernidad. Entonces ahí podemos verlo, ¿no? Pero también ver lo que apuntaba, ahí ya se me fue quien había hablado antes. Fernanda. Fernanda, sí, es que ya, como los veo aquí, ya se me van. Tiene mucha razón. Mucho de cómo están presentados ya en los textos, en las fuentes, ya tienen ciertas características literarias, estilísticas peculiares que podemos incluso ver que ya esos textos tienen algo de literario, ¿no? A nivel narrativo, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que hemos estado abordando de manera metodológica bien. Y yo creo que no hay realmente muchos seminarios o eventos en derecho y literatura, como yo lo entiendo de manera estándar, traten estudios clásicos. Generalmente tratan autores más contemporáneos. Entonces, yo creo que estamos haciendo algo de avanzada, o sea, algo, se puede decir, poco común, o hasta incluso yo creo que inédito en el caso mexicano. Entonces, yo les agradezco mucho a ustedes. Y aunque yo voy a cerrar, no cierro necesariamente con broche de oro, cierro nada más porque creo yo que la primera intervención que di fue muy introductoria, entonces me gustaría decir algo que pueda abonarles a ustedes que son los estudiosos de los textos clásicos y que va a ser mi humilde contribución.
No, al contrario. Muchas gracias a ti. Te está felicitando Mariana Morancher. Muchas gracias. Yo también. Mariana es de Derecho Romano, ¿eh? Es abogada y trabaja por acá. ¿Querías decir algo, Mariana? Y a mí me parece muy interesante porque yo soy profesora también de sistemas jurídicos contemporáneos y pues gran parte también de todo ese sistema de la dote y del trato a las mujeres pues se sigue reproduciendo en varias sociedades, ¿no? Entre ellas en la musulmana, en la hindú. Y bueno, parece que su antecedente remoto, por lo menos de la musulmana, yo creo que sí está en todo el antepasado, más que romano, en el griego. Y después de estudiar un poco de derecho romano, un poco solo, yo creo que, pues sí, la gran heredera de todo este bagaje de la dote, sobre todo, pues se da en Roma. Y luego, pues hay una legislación riquísima en Roma, precisamente porque las dotes fueron al final muy, muy altas. Había una clase alta que la dote era muy importante y eso hizo que la legislación fuera muy fluida y bueno, al final terminaba Roma en regular cualquier recoveco que pudiera haber en torno a si la mujer, si el marido la repudiaba, si el marido moría, si la mujer cometía adulterio, pues ahora las mujeres eran las que podían cometer adulterio, los hombres no. Entonces, bueno, pues sí, me parece muy importante porque no son solo los antecedentes, sino parece que es parte de lo que forma sistemas jurídicos actuales. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante y sobre todo revisar la posición de las mujeres en Grecia, pues resulta gran parte para entender el occidente y cómo hemos ido cambiando. Muchas gracias y muchísimas felicidades a la doctora Galás. Muchas Me encantó. gracias. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Sí. Pues realmente yo estoy muy contenta de todo lo que hemos hecho. Les agradezco a todos, ponentes, asistentes, oyentes, todos los granitos de arena que ponemos cada uno. Pues sí. No hay más. Eric tiene su mano levantada. Sí. Tienes el micrófono. Adelante, Eric. Gracias, buenas noches. Pues yo, en primer lugar, quiero felicitar a la doctora Galás por su ponencia. Cuando quise acercarme cuando me interesó, me llamó la atención el derecho griego antiguo, pues descubrí que en la UNAM la única investigadora que lo trabaja como línea de investigación propiamente es la doctora Galás, ¿no? Y también viene de toda esta tradición, toda esta escuela que dejó la doctora Paola Vianello a través del seminario de cultura griega y pues de todos sus alumnos, ¿no? Que de manera directa o indirecta han tratado temas de derecho griego antiguo, a veces más de su relación con los discursos forenses o judiciales, como en el caso del doctor Ramírez Vidal, pero pues hay varios desarrollos, ¿no? Dentro de los que integraron, o más bien de los que integran ese seminario de cultura griega. Entonces, más que nada quería dar ese reconocimiento a la doctora Galás por mantener esa línea de investigación viva en la UNAM, en el Centro de Estudios Clásicos, en Filológicas, y también, ¿por qué no dejar en que no encuentro un marco mejor para proponer o para dejar la idea en el aire de poder organizar un coloquio de derecho griego antiguo y su recepción? Pues ha habido varios coloquios sobre derecho griego antiguo, más bien sobre derecho antiguo, pero específicamente, pues la producción en derecho romano es avasallante conforme a lo poco que se puede producir en derecho griego, ¿no? Y de curiosidad, de interés que causó la ponencia de hoy con la doctora Galás. Y pues también tenemos trabajos ya publicados como de estudios de derecho antiguo, Grecia, Roma y su recepción, en el que de pues más o menos 12, 13 trabajos, solo encontramos 2 de derecho griego antiguo y
del doctor Emiliano Buis, de la doctora María Teresa, y por ahí en algún otro en cuanto a la recepción, ¿no? Señalado. Yo creo que es un momento propicio donde el director del Instituto de Investigaciones Filológicas precisamente es integrante de este seminario de cultura griega, que también tiene trabajos y desarrollos en cuanto al derecho griego antiguo. Estamos, qué mejor, que la coordinación del Centro de Estudios Clásicos en manos de la doctora María Teresa Galás, y pues también, ¿no? Ya tratándose en cuanto a abogados o juristas en ciertos puestos relevantes en cuanto a la academia, tenemos al doctor Juan Antonio Cruz Parcero, en el que alguna vez le escuché rebatir una noción sobre la inexistencia de la ciencia jurídica en el derecho griego, ¿no? Bueno, en la antigüedad, en los antiguos griegos, ¿no? Donde él sostenía ahí un poco desde algunas alusiones en la retórica, cómo podría, ¿no? Tal cual no en el momento histórico, pero sí cómo podría verse una génesis, ¿no? De esta ciencia jurídica. Entonces, pues yo creo que es una buena oportunidad con estas personas al mando de estas instituciones académicas, que aquí tenemos presentes a compañeros que trabajan desde la Facultad de Derecho, que podrían hacer ahí un buen vínculo, y pues creo que es buen tiempo, es buen momento aquí con la asistencia del doctor Emiliano Buis, que yo creo que pues estaría presto a ayudarnos. Ellos tienen mucha experiencia allá en Argentina con el de GRIAC, con la doctora Paola Druile presente. Entonces, pues creo yo que es una buena oportunidad para poder proyectar a un futuro próximo un coloquio, un evento de este tipo. Muchas felicidades, doctora. Gracias. Gracias. Paola, no sé si ya viste el mensaje que te escribió Aurelia. Sí, justo estaba, para no interrumpir los comentarios que estaban haciendo, estaba escribiendo, pero bueno, sí, efectivamente, la Ius Liberorum, especialmente la Trium, habilitaba o permitía que la mujer tuviese su propia representación ante este tipo de hechos o de casos legales. Sin embargo, el papiro que citaba, que es uno, imposible prácticamente de encontrar, pero bueno, es uno de los descubiertos y justamente uno de los más valorados por el contenido que menciona, especialmente aquello relativo a estoy alfabetizada, debería ser un requisito suficiente para que me exoneren, a la vez que también alude a las leyes anteriores, pero sin mencionar cuáles. Están dentro de lo que se llaman las injóresis, como mencionaba con anterioridad, que son justamente contratos en el ámbito propiamente del derecho helenístico egipcio, en mi caso que he estudiado más específicamente el derecho helenístico en el siglo I, alude justamente a la posibilidad de realizar transacciones, ¿sí? o de firmar contratos por ella misma. De firmar, digamos, con su nombre y apellido, como ya sabemos. De hecho, la petición está con su nombre y apellido, y habla, el término que se utiliza justamente para esto es biblidion, que es un término que incluso en el diccionario de Adrados no aparece, que es uno de los más, desde mi punto de vista, está incompleto, pero es uno de los más completos al mismo tiempo, al menos las letras que han sido, que han logrado resolver y publicar, que está mucho más completo que el Liddell Scott, porque el Liddell Scott, bueno, muchísima documentación descubierta hasta el momento, descubierta con posterioridad, no está integrada. Entonces el diccionario de Adrados es sumamente valioso en este sentido. Pero exactamente, la Ius Trium alude a esta posibilidad de autorrepresentación, que también abarca, por supuesto, a los varones que quizás han quedado viudos ante determinadas situaciones que no están todavía demasiado resueltas. Pero específicamente en el caso de la mujer, y con este documento de suma importancia, que el prefecto no dio lugar a la petición, la archivó directamente. Sin embargo, es muy valioso que una mujer aluda no solamente a las leyes, sino que recalque, al menos en 2 oportunidades, en muy pocas líneas, que ella sabe escribir.
y que ella debería ser habilitada y exonerada de una tutela debido a este rasgo específico al cual ella alude, menciona y repite, al menos en 2 oportunidades en el papiro, que tiene pocas líneas. Que el prefecto no le haya dado lugar a su petición, más allá de este rasgo que ella considera sumamente valioso y un valor valioso en el sentido de, ella pretende que aparte de las leyes que la ampararían, ¿sí? Que sería, por ejemplo, esta ius trium, aparte de esta ley específica, ella considera que la capacidad la posibilidad de saber escribir aludiría a un extracto social determinado, ¿sí? O un nivel económico determinado, y que al mismo tiempo la debería exonerar directamente de tener una tutela masculina. No alude, repito, a qué transacción ella está aludiendo o a qué hecho legal ella quiere acceder sin tutela. Sin embargo, sí menciona en repetidas oportunidades que ella sabe escribir. El prefecto archivó su causa. No obstante, se nota que al menos para este momento de la época del derecho helenístico, la ius trium no era suficiente, que las mujeres debieron apelar a otros requisitos que ellos consideraban como valiosos para poder solicitar su propia autorrepresentación. Y al mismo tiempo, que no le den lugar a su petición, también habla mucho acerca de la situación de la mujer en el derecho helenístico egipcio. No sé, Aurelia, doctora, si... Ay, gracias, Paola. No, yo solo quería compartir contigo ese dato, pero me parece muy, muy interesante lo que nos comentas en el contexto del derecho egipcio, ¿no? Ahora, esta referencia que yo te compartí habla de que está mencionado verás, prácticamente hasta el 410 después de Cristo. Es decir, si tú estás viendo el contexto helenístico, lo que tú estás mencionando es anterior a esto. Claro. Así que hay ahí pues un motivo de investigación que sería muy interesante ver, rastrear desde dónde viene, ¿no? Exacto. Derecho, ¿no? Ius liberorum que permitía esa pues ventaja, esa autonomía para las mujeres en la antigüedad, ¿no? Porque lo que sí sabemos es que conforme avanzan el tiempo, ya para la época de Justiniano, hay una mayor apertura, mayor defensa, ¿no? A los derechos de las mujeres y de los niños también, incluso, ¿no? Bueno, lo que Sí. comenta, Pero solamente quería compartir eso contigo. Ajá. Muchísimas lo gracias. lo que comenta Aristóteles justamente en la política es que la decadencia actual en su época, estamos hablando a la primera mitad del siglo IV, la decadencia de Esparta en su época se debe justamente a esta situación de que las mujeres pueden hacer transacciones porque se han dedicado a vender las tierras patrimoniales, ¿no? A la compra-venta. Entonces, por ejemplo, allí pues se ve el hecho de que tienen personalidad jurídica, pero además para Aristóteles es una de las causas de la decadencia de Esparta, porque económicamente se empobrecen las familias por la venta de tierras, ¿no? Que hacen las mujeres, según él. Sí. Pues Claro, qué interesante, porque ahí también hay una línea de trabajo para quienes se dedican al tema de la mujer, ¿no? Yo particularmente no lo he abordado, no me atrevería a estas alturas, porque tengo ahí varias cosas pendientes, pero sí creo que es un tema interesante hasta para una tesis, ¿no? Para los jóvenes que nos están escuchando.
Y yo, si me permiten, quisiera felicitar a Tere también por su exposición. Me parece muy, muy importante que se aborden estos temas desde los, ay, perdón por mis perros, desde los textos, los discursos judiciales. Y también, pues, estamos esperando ya su publicación de los discursos de Iseo en la Biblioteca Scriptorum, que de verdad, Tere, va a ser un hit, ¿no? Así que ojalá que ya pronto tengamos eso en mano. Sí, gracias. Sí, sí. Bueno, pues si no hay más que hablar, yo nos despedimos y yo me quiero despedir deseándole mucha suerte a Paula López, que el jueves va a hacer su examen. Qué bien. Sí, todos te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Desde ahora, felicidades, porque pues llegar a este momento es implica un gran esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. La próxima sesión es el 10 de febrero. Van a subir desde mañana el cartel para que aparten también el día, el 10 de febrero con Fernanda. ¿No? Muy bien. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Mucho gusto de haberlos visto a todos. ¿No? Gracias, Marta, y felicidades por este seminario. Sí, gracias, Aurelia. Hasta luego.